Soy Luis Moreno y hoy tengo el agrado de compartir con ustedes la Declaración de Principios de nuestra organización política. ¿Pero qué es la Declaración de Principios? La Declaración de Principios es la filosofía que mueve a toda organización política. Hoy en día, lamentablemente, hemos visto que la gran mayoría de los partidos políticos, no solamente en México, sino en América Latina y en el resto del mundo, han perdido su rumbo, han perdido su dirección y han perdido su liderazgo. Y en mucho esta crisis tiene que ver con que todos los partidos políticos se han olvidado en lo que creen. Hoy no practican las ideas que de alguna manera están integradas en sus documentos básicos y la gente eso lo percibe. Nosotros queremos ser congruentes en el decir y en el hacer y por eso para nosotros es muy importante el poder comentar con ustedes qué creemos. Creemos, primero, que el sistema de partidos políticos en nuestro país ha entrado en una profunda crisis de legitimidad y credibilidad, producto de una clase política que se ha enriquecido, que ha abusado y que ha tratado de utilizar a los electores únicamente cuando vienen los procesos de campañas políticas, pero el resto del año, el resto de su administración se olvidan de la gente, particularmente de los más pobres. Entonces, una de las principales tareas que nosotros nos queremos dar como organización política es regresar la confianza de la sociedad hacia la administración pública, hacia sus gobernantes. ¿Y eso cómo se puede lograr? Pues primero, la primera tarea que nosotros queremos llevar a cabo es llevar personas íntegras a la función pública, personas honradas, personas que vean a la administración pública como un campo de verdadero ejercicio hacia los demás, y donde se puedan desarrollar políticas públicas que logren sacar a la sociedad de los grandes rezagos en los que se encuentra. Lo que nosotros decimos es que en Baja California no existe una crisis de gobernabilidad, sino lo que existe en el Estado es un colapso institucional. Es decir, que las diferentes áreas de la administración pública en Baja California están completamente colapsadas. Seguridad pública, justicia, finanzas públicas, salud, educación, obra pública, son algunas de las áreas del gobierno donde ya no depende únicamente de la capacidad quien llega a administrar o quien llega a gobernar, sino que tiene que ver con áreas del gobierno cuyas finanzas, cuyos organigramas y cuyos programas están completamente colapsados por el problema de la corrupción. Cuando llega una nueva clase política, cuando llega una nueva clase gobernante como la que nosotros queremos empujar como organización política, entonces con el buen hacer de la función pública, con el correcto actuar de la administración pública, del funcionario público, entonces tú logras sanear todas las instituciones. Y eso es lo que está faltando en nuestro Estado. A veces ustedes creen, a veces todos creemos, que tenemos una clase de políticos o un grupo gobernante que durante mucho tiempo se preparó para gobernar y que ellos se reunían para planear y planificar el rumbo de nuestro Estado y se preguntaban, ¿cómo le podemos hacer para sacar a Baja California de sus más profundas crisis? Y entonces contrataban expertos, asesores, analistas que producto de su experiencia y su capacidad podrían recomendar las mejores acciones y las mejores estrategias para sacar a Baja California de sus más graves problemas. Pero esto no es así. Lamentablemente lo que nosotros tenemos en el gobierno son personas que durante mucho tiempo se dedicaron a planear cómo saquear las finanzas públicas, cómo tomar su dinero, nuestro dinero, para seguirse enriqueciendo. Lo que hoy nosotros estamos proponiendo a manera de declaración de principios es como número uno, promover gente íntegra, que pueda entrar a la función pública y que tengan la capacidad de honrar la confianza de la gente por la cual nos llevaron a cargos públicos. Porque la integridad tiene un fruto, que es la justicia. Y nosotros creemos que es urgente en Baja California poder promover justicia. Somos un estado donde el 92% de los delitos quedan impunes, donde hay un terrible rezago en materia de persecución de delitos. Usted sabe perfectamente que un delincuente que es agarrado en la calle, con las manos en la masa, por así decirlo, a las pocas horas ya está en la calle. Hay un problema terrible de impunidad en Baja California, porque hace falta justicia, usted se pregunta, yo me pregunto, y la respuesta es porque no hay personas que promuevan integridad en la función pública. Entonces, la primera herramienta para un sano ejercicio
de la actividad política es promover personas íntegras al interior de la administración pública. Ese es el primer compromiso que nosotros hacemos como organización política. El segundo, el poder proponer acciones puntuales de paz y de seguridad. Tenemos un gravísimo problema en Baja California de inseguridad. Ahora, hay muchas cosas que tratan de proponer los políticos para tratar de resolver el problema de seguridad pública. Tratan de hablar de la despenalización de las drogas, tratan de proponer reformas para incrementar las penas y las sanciones a los delincuentes. Pero poca gente se ha detenido a reflexionar que el grave problema de inseguridad que vivimos los bajacalifornianos tiene que ver con la colusión entre la autoridad y los delincuentes. La eterna complicidad entre los que gobiernan y los que delinquen, porque este es un negocio muy lucrativo, que genera mucho dinero para quienes están en la función pública, el poderse coludir con los delincuentes. Y entonces, la opinión pública genera una enorme frustración y coraje hacia los delincuentes, pero no hacia quienes promueven esa delincuencia que son los que están en la función pública. ¿Sabía usted que en el Congreso de la Unión se llevó a cabo una reforma legislativa para que algunos delitos ya no ameritaran prisión preventiva u oficiosa? ¿Sabía usted que la aportación de arma de fuego ya no amerita cárcel? ¿Sabía usted que el robo a domicilio no amerita cárcel, el robo de vehículo no amerita cárcel? Cuando antes toda esa gente terminaba en prisión, hoy una y otra vez terminan en las calles los delincuentes que hieren, que agravian a las familias bajacalifornianas. ¿Y por qué se da eso? Porque un día los diputados federales llevaron a cabo reformas para permitir que estos delincuentes pudieran estar en las calles. ¿Usted cree que el crimen organizado no estuvo detrás de estas reformas? ¿Que no tuvo la capacidad de cooptar y de financiar allá en la Cámara para que ellos pudieran impunemente y alegremente andar en las calles después de un delito? Por supuesto que sí. Por eso para nosotros, dentro de nuestra declaración de principios, romper ese vínculo histórico que ha agraviado tanto a la sociedad entre gobierno y delincuentes es una prioridad. Porque nadie puede promover acciones de paz si tiene una mano metida en la delincuencia. Nadie puede promover acciones de seguridad pública si sus propios policías y sus propios elementos están al servicio del crimen y de la delincuencia organizada. Es muy importante el que pueda llegar un nuevo gobierno y que pueda entender la importancia de romper ese vínculo, porque puede haber muchas reformas de tipo penal para endurecer crímenes, puede haber muchas reformas para promover acciones como, por ejemplo, la despenalización de la droga y creer que con esto los delincuentes van a dejar de delinquir o que el narcotráfico va a dejar de llevar a cabo actividades delictivas. Pero repito, y las acciones de fondo como es eliminar la complicidad, nadie las propone, nosotros sí lo estamos haciendo. Y una vez más, la honradez y la integridad en la función pública sale a relucir. Entonces, la idea de nuestra organización política tiene que ver dentro de nuestra declaración de principios de honrar un elemento muy importante y es el respeto a la sociedad, pero generar confianza. Miren, hay muchos estudios que demuestran que aquellas sociedades más avanzadas, aquellas sociedades que se han logrado industrializar en Asia y en Europa, lo que lograron primero fue generar acciones de confianza entre la sociedad. La confianza como elemento principal. Y en México lo que priva es la desconfianza. La palabra no tiene valor. Nosotros tenemos como mexicanos que asegurarnos a través de firmas, documentos y papeles de que alguien está diciendo la verdad. Y eso no pasa en otras naciones, donde la palabra es lo único que vale. La palabra en nuestro país está muy devaluada y ¿sabe por qué? En gran parte por culpa de los políticos cuya palabra siempre termina en el bote de la basura de la corrupción y de la impunidad, donde las palabras de los políticos terminan siendo traiciones y falsas promesas y engaños para la gente, sobre todo los más pobres. Y es una responsabilidad para nosotros que hemos asumido el poder generar confianza entre la gente, entre los gobernados, entre la propia sociedad. ¿Cómo? Con una clase política que se porte bien y que cumpla su palabra. Que diga aquellas cosas que puede lograr, pero que también tenga la capacidad de decir aquellas que no. Y decirlo. A veces la gente prefiere a alguien que dice que no y lo dice con verdad, que aquel que siempre te dice que sí nunca lo cumple.
Y por esa razón, pues la gente empieza a rechazar a la clase política. Lo que nosotros creemos es que hoy en el estado de Baja California tenemos una clase gobernante que ya abusó de más de la buena fe de la sociedad. Y que esa clase gobernante tiene que ser desplazada por un nuevo grupo de personas de la sociedad civil, con o sin partido, de todos los aspectos sociales, de todos los sectores de la sociedad. Y que esa nueva clase gobernante pueda desplazar a esta clase política y que pueda promover nuevas acciones que generen certidumbre y que generen confianza. El día en que los mexicanos tengamos la seguridad de que quien nos gobierna habla con la verdad, entonces el resto de la sociedad va a utilizar la palabra como el elemento central en las relaciones humanas. Y eso para nosotros es una prioridad. El partido que hoy presenta estas alternativas políticas y de la cual yo formo parte con mucho orgullo, tiene ideas innovadoras. Y en la Declaración de Principios hemos establecido también la justicia como un elemento central del quehacer político. La justicia entendida como darle a cada quien lo que le corresponde, pero también como un instrumento del Estado para normar las relaciones entre las personas. Miren, Baja California tiene una gran virtud y tiene que ver con que en nuestro estado, a diferencia de otros, las clases sociales no están confrontadas. Y nosotros hemos aprendido y hemos comprendido en nuestra Declaración de Principios que esa situación que priva en nuestros 5 municipios la tenemos que saber explotar mejor. Tenemos que aprovechar la ventaja de que aquí, en nuestro estado, en nuestras 5 ciudades principales, los que más tienen y los que menos tienen siempre se encuentran en los lugares públicos, en los lugares culturales, en los espacios deportivos, en las instituciones académicas, en las plazas comerciales. No existe lo que pasa en otras ciudades de este país donde están segmentadas las clases sociales. En nuestro estado no tenemos centros comerciales para ricos y centros comerciales para pobres. En nuestro estado no tenemos escuelas para ricos y escuelas para pobres. No tenemos instalaciones deportivas para ricos y para pobres como pasa en otros lados. Aquí la gente no voltea a ver qué carro traes, qué marca de ropa traes, qué reloj traes, cuánto tienes en tu cuenta de banco para ver si eres aceptado o no. En Baja California eso no existe. Pero se puede empezar a perder si la justicia no hace su parte y la sociedad se empieza a dividir y se empieza a polarizar y empieza a responsabilizar a los otros por las cosas que empiezan a ocurrir en nuestro estado en materia de seguridad, de la cosa que ya hablamos previamente. Por eso es muy importante que un estado sea promotor de la justicia, porque cuando tú promueves la justicia lo que haces es que cuidas que los vínculos sociales, que la relación entre la sociedad, entre los vecinos, en las escuelas, en los lugares públicos, siempre se mantenga en orden y en paz social. Cuando eso se descuida, la gente, lejos de responsabilizar a la autoridad, responsabiliza al otro. Y eso pasa en las grandes ciudades, no solamente de este país, sino del mundo, y sobre todo en las grandes capitales, donde la gente no se puede ver, donde la gente despierta enojada, donde desde temprano el rencor y el resentimiento social es tan grande y tan profundo que cuando tú llegas incluso como turista te das cuenta que algo mal hay en esa ciudad y en esa sociedad, una confrontación y un rechazo. Y en eso, nosotros como bajacalifornianos somos punta de lanza porque somos ciudades hospitalarias, nobles, que le brindan oportunidades a mucha gente, a la gente que llega y a la gente que aquí mismo, que ha nacido y que ha sido forjada en el estado, encuentra las oportunidades para desarrollarse. Pero para eso necesitamos encontrar gobiernos promotores de justicia. Y para nosotros, una de las acciones principales dentro de nuestra Declaración de Principios para mantener la paz social es poder promover encuentros sociales, encuentros de la sociedad a través de la promoción de actividades culturales, actividades deportivas, actividades artísticas que permitan que la sociedad en su conjunto encuentre maneras de expresarse y de participar de manera conjunta. Entonces somos un partido que trata de encontrar políticas públicas innovadoras, hablaremos de políticas públicas en otro segmento, pero para mí y para nosotros es muy importante que usted pueda captar el espíritu de lo que nos mueve al interior de la función pública y que tiene como principal
eje rector la integridad, la promoción de la justicia, la búsqueda del orden, de la paz y de la seguridad. Porque al final de cuentas no se puede justificar el que un partido político busque espacios de participación si no tiene claro lo que busca. Y nosotros como organización política queremos decirle a usted que tenemos claridad, que tenemos rumbo, que tenemos metas, pero lo más importante, que lo queremos hacer bien, pero lo queremos hacer con usted. Un partido abierto a la ciudadanía, plural, objetivo, un partido tolerante, un partido no segmentado como otros hacia ciertos círculos sociales, sino un partido que logre percibir que esta sociedad es plural, que esta sociedad es flexible, que esta sociedad baja californiana viene gente de todas partes del país, disculpa, y que por esa razón y que por ese motivo nosotros tenemos que encontrar lo mejor de las diferentes culturas y la idiosincrasia nacional y plasmarlo a través de un partido multicultural, un partido transversal, un partido abierto, un partido flexible y un partido tolerante. Y esa es una condición que yo creo que el resto de las fuerzas políticas no tienen y que nos va a hacer seguramente contar con su confianza.